Les propongo ahora repasar los datos inflacionarios de Argentina porque ayer el INDEC dio a conocer el dato de inflación del mes de junio. ¿Es una buena noticia? A ver, mirando los números sí, porque hubo una disminución. La cifra de inflación del mes de junio fue del 6%. Considerando que en mayo ese mismo índice fue del 7,8%, estamos hablando de una disminución. Ahora bien, ¿se refleja en las góndolas, por ejemplo, del supermercado? No, basta con ir al supermercado para darse cuenta que la inflación ha sido aún más alta. Y hago esta salvedad. ¿Por qué? Porque en el rubro alimentos, según los datos del INDEC, la inflación ha estado por debajo de ese promedio del 6%. Bueno, eso menos se refleja en las góndolas. Pero bueno, vamos a los números. La variación mensual total nacional, es decir, la inflación de junio del 6%. La inflación interanual del 115,6%. Prácticamente uno de los países, en realidad por debajo de Venezuela, que está a la cabeza de inflación mundial, y en segundo puesto la Argentina, ¿no? Y la variación acumulada en el año un 50,7%. El pico de inflación de este año fue en el mes de abril con un 8,4% y ahora, bueno, este 6% que estuvo integrado principalmente, los rubros que más han aumentado son salud, un 8,6% por aumentos en medicamentos y en las cuotas de las medicinas, empresas de medicina prepaga, que prácticamente suben todos los meses en el marco de una negociación con el gobierno. Reciben la autorización para subir sus cuotas y lamentablemente es prácticamente insostenible hoy pagar una prepaga en Argentina. Y el otro rubro que ha subido mucho es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,1%, bastante por encima del promedio. Vamos a hablar con Adrián Fernández, economista e investigador del Centro de Investigaciones Económicas, en vivo desde Uruguay. Adrián, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, estaba repasando algunas de las cifras de inflación, tanto del mes de junio, los meses anteriores. Ayer algunos medios argentinos titulaban, después de conocer estas cifras, un respiro inflacionario. ¿Efectivamente con estas cifras se puede hablar de un respiro? En cierta medida sí, por supuesto, porque estamos mirando fríamente los números, hay un menor incremento mensual. Todavía las cifras de crecimiento interanual, ¿no? Comparando con el mismo mes del año pasado, siguen creciendo porque todavía el año pasado tenía Argentina incrementos mucho menores, ¿no? Ahora, yo creo que más que discutir si es un alivio o no, creo que hay que mirar las causas de esta, o las razones por las cuales hubo este modesto descenso, digamos, en el crecimiento mensual de los precios al consumo. Y desde ese punto de vista vale la pena analizar la evolución de la situación en América Latina, inclusive en otros países, ¿no? Se está viviendo a nivel internacional una nueva situación con presiones a la baja de los precios. O sea, a diferencia de lo que teníamos el año pasado con la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de precios de los energéticos y de cereales, y en fin, de una serie de artículos, los precios internacionales presionaron los precios al consumo de los distintos países latinoamericanos y de todo el mundo, por supuesto. A diferencia de esa situación, hoy en día estamos observando el efecto contrario. En parte por el enfriamiento de la economía china, que hace disminuir los precios de algunas commodities, también menores niveles de inflación en los países desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, registró un valor muy bajo de inflación en junio y el valor anual se acerca al 3%, que a su vez está bastante próximo a lo que es el objetivo de la Reserva Federal, ¿no? Del Banco Central de Estados Unidos. O sea que, insisto, estamos teniendo presiones a nivel internacional a la baja, y después hay factores específicos de cada país. En el caso de Argentina, lo mismo que se vio en Uruguay, el tema de resolver, que se haya resuelto, aunque sea parcialmente, la sequía,
ha llevado, en el caso de Uruguay muy claramente, a una baja de los precios de frutas y verduras. Sí. Creo que Argentina también fue el caso, y por lo tanto eso tiene una presión que es transitoria. Esos son lo que llamamos precios volátiles, o a veces también se llama inflación residual, lo que no es núcleo, ¿no es cierto? Lo que no es Sí. tendencia. En cuanto a las medidas, independientemente de los factores externos y que se pueda hacer un análisis tal como estaba haciendo recién de lo que está sucediendo en la región y del impacto que ha tenido también la guerra y la pospandemia, digo, este es un año muy particular para Argentina con un ministro de Economía, digamos, que ha sido quien ha tomado las últimas medidas y quien hoy por hoy está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que es candidato a presidente en Argentina. ¿Coincide, no coincide con las medidas que se han tomado? ¿Alcanzan? Porque también estamos hablando de este panorama con este nivel de inflación, con muchas tarifas congeladas, con acuerdos de precios que históricamente han fracasado en el país, pero bueno, hay algunos rubros en los que sí tienen mayor aceptación, por así decirlo, mayor cumplimiento. Es decir, está todo como atado con alambres, como decimos, ¿no? Sí, yo quiero ser cauteloso porque no conozco la situación argentina al detalle, por supuesto, pero si me permitís unas reflexiones generales. Ustedes tienen Argentina, la economía argentina tiene un problema, yo diría, muy serio, que es el tema del tipo de cambio, ¿no? Sí. Por un lado, el tipo de cambio ha estado aumentando estos últimos, el tipo de cambio oficial, ¿no? Y bueno, y también el paralelo, pero el que probablemente tenga mayor incidencia sobre los precios del consumo, el tipo de cambio oficial ha estado aumentando y eso genera una presión inflacionaria. También tienen presión inflacionaria por el lado de los salarios. Lo que tú mencionabas, los rubros que están aumentando en Argentina, y lo mismo se ve en otros países, son los llamados no transables, los que no están atados a precios internacionales y cuyo principal, aunque no el único, factor de crecimiento son los salarios. En algunos casos también se habla de presión por el lado de las utilidades, ¿no? Tomando una visión de presión de costos, también se habla de presión de los empresarios que aumentan sus márgenes de rentabilidad y eso obviamente tiene una incidencia sobre los precios finales de los bienes y servicios, sobre todo servicios, ¿no? No necesariamente es el caso de Argentina. Argentina tiene, por el lado de la inflación, básicamente presiones del lado de la demanda, ¿no es cierto? Mucho más que del lado de la oferta. Pero no está, todos esos factores, salarios, qué va a pasar con el dólar, generan problemas y presiones sobre los precios que es muy difícil de contrarrestar. Claro. Probablemente sea necesario esperar a que se asuma un nuevo gobierno, quizás la continuación del actual o obviamente un cambio de partido de gobierno para ver con más claridad cuáles podrían ser las medidas antiinflacionarias. ¿Cómo ven ustedes, al menos desde el país vecino, que en la Argentina existan más de 14 tipos de cambio? Bueno, en el caso de Uruguay, a nosotros nos complican la vida fuertemente, digamos, porque si hubieran más facilidades de importación, digamos, los precios los productos argentinos deberían ingresar al tipo de cambio oficial. Claro. En cambio, los uruguayos cruzan los puentes o van a través del Río de la Plata a la Argentina y compran arbitrando al dólar blue. Entonces los precios es muy difícil de poder medir el impacto que tiene Argentina sobre los precios argentinos sobre la inflación uruguaya, entre otras cosas por esa misma razón, ¿no? Que algunas cosas se deberían contabilizar al tipo de cambio oficial y otras al marginal o al blue. Es muy difícil que esta pueda ser una situación permanente. Sostenible. No hay ejemplos en el mundo por lo menos en los últimos, diríamos, 30 o 40 años, de países con esa diversidad de regímenes cambiarios, ¿no? de tipos de cambio. Ciertamente hay que ir no necesariamente una unificación, quizás se podría manejar con
con dos mercados, ¿no? Pero una simplificación, ciertamente, ¿no? Gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Muchas gracias por la intervención, la invitación. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego.